Hola, cuando pensamos en la Revolución Francesa, casi siempre nos viene la imagen, pues la clásica, ¿no? El pueblo contra el rey, la lucha por la libertad contra la tiranía. Sí, es como la versión más directa. Exacto. Pero las fuentes que vamos a revisar hoy, que vienen de Sans-Culottes, la lucha de clases en la Revolución Francesa, nos pintan un cuadro bastante más complejo. Ujú. Vamos a ver que no solo fue esa lucha pueblo contra monarquía, sino que hubo un conflicto interno, súper importante. La bronca entre distintas clases que se supone estaban en el mismo bando revolucionario. Justo ahí, en ese conflicto interno, es donde entra la clave de lo que vamos a platicar. Y ahí, en el mero centro, están los sans-culottes. A ver, ¿quiénes eran exactamente? Porque decir el pueblo como que no alcanza. No, para nada. Eran la clase trabajadora urbana, específicamente de París, sobre todo. Artesanos, obreros, pequeños comerciantes. Ok. Y su nombre, sin calzones. Eso ya dice algo, ¿no? Claro, era toda una declaración. Los culottes, esos pantalones cortos ajustados de seda a veces, eran la moda de la aristocracia y de la burguesía más acomodada. Ajá. Entonces llamarse sans culottes, sin calzones, era marcar esa diferencia de clase. Era decir, nosotros somos distintos, somos los que trabajamos. Entendido. Y ahí ya se empieza a ver la tensión. Sus demandas, como vamos a ver, pues iban mucho más allá de lo que la burguesía, incluso la revolucionaria, estaba dispuesta a conceder. Totalmente. Ok, vamos a desempacar esto. Venga. Pero para entender bien por qué surgen y qué los movía tan fuerte, hay que echar un ojo a cómo estaba Francia antes de que todo explotara. El contexto sí. Era una sociedad con una desigualdad brutal, económica y social. Para la gente como los sans-culottes, la vida era durísima. O sea, la pobreza, la falta de comida a veces, la subsistencia era una lucha de todos los días. Me imagino. El pan no. Siempre sale el tema del pan. Uf, fundamental. Entonces, sus demandas no salen de la nada, ¿sabe? Vienen directo de esa realidad, de esa precariedad. No es ideología abstracta al principio, es necesidad pura y dura. Claro, tiene todo el sentido. Y supongo que eso se veía en lo que pedían concretamente. No solo era libertad, igualdad, fraternidad en abstracto. Justamente, ahí es donde se pone realmente interesante. Sus exigencias eran súper prácticas, muy ligadas a sobrevivir. A ver, ¿cómo cuáles? Pues mira, lo primerito, control de precios. Sobre todo del pan, que como dices era básico, lo comían diario. Si subía el precio, la gente no comía. Claro. Pedían también salarios justos, o sea, que alcanzaran para vivir. Empezaron a manejar la idea del derecho a la subsistencia. El derecho a la subsistencia, ¿cómo? Como un derecho fundamental. Exacto. Como algo que el Estado tenía que garantizar, que nadie se muriera de hambre, básicamente. Y de ahí, pues, empezaron a surgir ideas más, digamos, radicales. Más. Sí, sobre limitar cuánta riqueza podía acumular una persona o incluso redistribuir la propiedad. Cosas que hoy sonarían, bueno, muy fuertes. Ya veo. Y no se quedaban nomás pidiendo, ¿verdad? No. Las fuentes hablan de que actuaban. Sí. Actuaban y mucho. Las protestas por el precio del pan eran pan de cada día, valga la redundancia. Y no eran pacíficas siempre. A veces llegaban a saquear tiendas, panaderías. Ojo, que no era solo vandalismo por desesperación, ¿eh? Ah, no. Era también una forma de presión política. Era decir, o bajan los precios o tomamos lo que necesitamos. Era una forma de acción directa, muy diferente a los debates en la asamblea. Y ahí es donde choca todo, ¿no? Porque esas demandas tan económicas, tan directas, y esas acciones, pues ¿cómo iban a sentarle a la burguesía revolucionaria? A los que sí tenían propiedades, los que creían en el libre mercado. Pues les sentaba fatal. Chocaban de frente. Y eso es lo fascinante aquí, ver ese contraste. Tienes, dentro de la misma revolución, a dos grupos con ideas radicalmente opuestas de lo que significaba la libertad y la igualdad. Explícame eso un poco más. Mira, para la burguesía, y aquí metemos a facciones como los jacobinos, que luego tomarían el poder, y los girondinos, que eran otra facción importante, ambos burgueses pero con pleitos entre ellos. Para ellos, la libertad era, en gran medida, libertad económica. El derecho a la propiedad, a hacer negocios. Exacto. El derecho sagrado a la propiedad privada,
la libertad de comercio, que el mercado se regulara solo. Su ideal de revolución era más bien igualdad ante la ley, derechos políticos, quitar los privilegios de la nobleza. Pero hasta ahí. Ujú. La igualdad económica radical que pedían los sans-culottes, eso de controlar precios, limitar la riqueza, les parecía peligrosísimo, una amenaza directa al orden social que ellos querían construir, y, seamos honestas, a sus propios bolsillos. Entiendo, claro. O sea, ¿veían a los sans-culottes casi como otro enemigo o como un aliado incómodo? Como un aliado muy, muy incómodo al principio y luego, cada vez más, como una amenaza que había que controlar. Y lo intentaron controlar, ¿no? Mencionaste antes algo de una ley, la Chapelier. Correctísimo, la ley Le Chapelier, de 1791. Plena revolución, ¿eh? Y esta ley prohibió específicamente las organizaciones de trabajadores, o sea, los gremios, los sindicatos primitivos y las huelgas. ¡Wow! En plena revolución popular. Sí, fue un golpe directo a la capacidad de los sans-culottes para organizarse y presionar colectivamente por sus demandas económicas. Les quitaron, digamos, sus herramientas de lucha laboral. Qué contradictorio suena. Y entonces, si vamos conectando los puntos, esta tensión interna, esta lucha dentro de la lucha, ¿cómo crees que afectó el rumbo general de la revolución? ¿La aceleró, la frenó, la cambió? Yo diría que fue un motor clave para la radicalización. O sea, la impulsó hacia etapas más intensas. ¿Cómo? Si un constante de los sans-culottes en las calles de París, con sus manifestaciones, sus exigencias, influyó muchísimo en decisiones súper drásticas. Por ejemplo, la ejecución del rey Luis XVI. ¿Crees que sin ellos no hubiera pasado? Es difícil asegurarlo al 100%, pero es muy probable que la burguesía, dejada a su aire, hubiera sido más cautelosa, quizás buscando alguna forma de monarquía constitucional. La presión popular fue la que empujó hacia la república y la ejecución. Entiendo. Y esa misma presión, ese miedo de la burguesía a ser desbordada por los sans-culottes, también fue un factor importante para que los jacobinos, una vez en el poder, instauraran el terror. El famoso terror, que siempre se asocia con la guillotina y la represión contra los enemigos de la revolución. Sí, pero aquí viene otro punto crucial de las fuentes que revisamos. El terror no fue solo contra los contrarrevolucionarios, los nobles, el clero refractario. No, ¿contra quién más? También se usó contra los propios sans-culottes, o al menos contra sus líderes y las facciones más radicales dentro de ellos. ¿Cómo es eso? ¿El gobierno revolucionario atacando su propia base popular? Exacto. Es la parte más compleja y, pues, trágica. Una vez que los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, consolidaron el poder, un poder al que habían llegado en parte gracias al empuje de los sans-culottes, empezaron a ver a los líderes populares más exigentes como una molestia. Les estorbaban. Les estorbaban, sí. Figuras como Jacques Hebert y sus seguidores, los hebertistas, que seguían pidiendo medidas económicas aún más radicales, más control estatal, más terror contra los acaparadores, se volvieron incómodos para el gobierno centralizado de Robespierre. ¿Y qué pasó? Acabaron en la guillotina. El mismo terror que ellos habían apoyado se volvió en su contra. El gobierno jacobino lo usó para eliminar a la oposición de izquierda, por así decirlo, para silenciar las demandas que iban más allá de lo que la burguesía jacobina estaba dispuesta a aceptar. Qué fuerte. El terror como un arma de doble filo, entonces. Totalmente. Sirvió para consolidar el poder burgués, eliminando tanto a la derecha contrarrevolucionaria como a la izquierda radical popular que amenazaba con llevar la revolución demasiado lejos en lo social y económico. Una herramienta que se volvió contraparte de sus propios impulsores. Y bueno, después de la caída de Robespierre y el fin del terror, esa corriente más radical, la de los sans-culottes, desapareció así nomás. No del todo. Fíjate que poco después, ya en la siguiente fase de la revolución, surgió un intento muy interesante, aunque al final fracasó. La llamada conspiración de los iguales. La conspiración de los iguales. Suena potente. Y lo era. Estaba liderada por alguien llamado Graco Babov. Él y su grupo intentaron, digamos, llevar las ideas de igualdad que flotaban en el ambiente sans-culotte a su conclusión más lógica y extrema. ¿Qué proponían? La abolición de la propiedad privada.
directamente y establecer una especie de comunismo agrario, una comunidad de bienes. Era ir muchísimo más allá de lo que la revolución había logrado o siquiera intentado seriamente. O sea, ya no solo controlar precios o limitar la riqueza, sino eliminar la propiedad privada por completo. Exactamente. Por eso a Babeuf se le considera hoy una figura precursora muy importante del socialismo y del comunismo que se desarrollarían con mucha más fuerza en el siglo XIX. Vaya. Él representa esa veta subterránea de la Revolución Francesa que buscaba una transformación social y económica total, no solo un cambio político en la cúpula. Y esto me regresa a una figura que mencionaste, Robespierre, porque siempre hay como un debate sobre él, ¿no? Sí, totalmente. Es una figura súper controversial. El debate histórico sigue vivo. ¿Fue Robespierre un defensor sincero de la causa popular? ¿Realmente compartió las aspiraciones de igualdad de los sansculottes y trató de llevarlas a cabo hasta donde pudo? O la otra cara de la moneda. ¿O fue más bien un político muy hábil, quizás cínico, que utilizó la energía y la fuerza de los sansculottes para escalar al poder, para deshacerse de sus rivales, y que luego, cuando ya no le servían o se volvieron un peligro para su proyecto de control centralizado, pues los reprimió? ¿Y qué dicen las fuentes? ¿O los historiadores? Pues no hay un consenso único. Hay argumentos para ambas interpretaciones. Las fuentes muestran momentos donde parece defender causas populares, pero también sus acciones represivas al final. Es complejo. No hay una respuesta fácil y es parte de lo que hace tan fascinante estudiar este periodo. Varia que sí. Queda clarísimo que la Revolución Francesa fue mucho más que una simple línea recta del antiguo régimen a la República burguesa. Estaba llena de corrientes subterráneas, de conflictos internos. Sin duda alguna. Y creo que esa es la idea central que nos dejan estas fuentes. Para entender de verdad la Revolución Francesa, no basta con mirar la lucha contra la monarquía. Es indispensable analizar ese complejo conflicto de clases que se dio dentro del propio campo revolucionario. El papel de los sans-culottes. Exacto. Su papel, sus demandas específicas por igualdad económica real, su choque inevitable con la visión y los intereses de la burguesía. Todo eso no solo marcó momentos decisivos de la revolución, como la radicalización o el propio terror, sino que además sembró semillas. Semillas para el futuro. Claro, ideas y formas de lucha por la justicia social y económica que siguieron germinando y que inspiraron a movimientos obreros y socialistas durante todo el siglo XIX y hasta nuestros días. Y justo pensando en eso, en el hasta nuestros días, ¿qué relevancia tiene todo esto hoy? Digo, han pasado más de 2 siglos, el mundo es otro, pero ¿resuena algo de esto todavía? Yo creo que muchísimo. La lucha de los sansculottes nos recuerda una tensión que sigue vivita y coleando en muchas sociedades actuales. ¿Cuál tensión? La que existe entre la igualdad que se proclama en las leyes, la igualdad política, el todos somos iguales ante la ley, y la desigualdad real, la económica, la social, que vive la gente en su día a día. Ya, la brecha entre lo que se dice y lo que se vive. Justo. La pelea por la justicia social, por el derecho a una vida digna, por asegurar que las necesidades básicas estén cubiertas para todas y todos, esas demandas de los sansculottes, aunque con otras palabras quizás, siguen siendo increíblemente actuales. La tensión entre libertad económica y bienestar colectivo. Lo cual nos deja, creo, con una pregunta bastante, provocadora, ¿no? Saliendo de este análisis de las fuentes. A ver, lánzala. ¿Hasta qué punto puede un gran movimiento de cambio social, llámese revolución, reforma profunda, lo que sea, lograr una igualdad que sea real, que sea duradera, si no se atreve a meterse de lleno a enfrentar y transformar las desigualdades económicas profundas que muchas veces son la raíz misma del problema?